comenzar con Escorpio. Nos queda la parte astrológica, la parte de las constelaciones y las estrellas. Hay tres constelaciones en Libra, son muy importantes. La Cruz del Sur es una, eso que vemos, esa cruz que vemos acá en el hemisferio sur. Y se dice que esa cruz se está alejando. Nosotros no lo podemos entender porque todas las noches la vemos en el mismo lugar. Sin embargo, astronómicamente se está alejando. También sabemos que el universo físico en expansión también se está alejando. Ese es el concepto físico, lo que conocemos. No sabemos cuáles son los imponderables a niveles de otras dimensiones, de otros universos. Nosotros vemos solamente el universo físico, pero no podemos ver ni el universo mental ni el universo espiritual, que también tienen un movimiento. Estamos hablando entonces de que se dice que la Cruz del Sur se está alejando. Pero esto tiene un simbolismo dentro del aprendizaje final de Libra. Se dice que hay 4 estrellas fuertes que vibran en esta cruz, y que 4 es el número del aspecto material del hombre, el cuaternario. Y ese cuaternario, la Cruz del Sur, se está alejando. Este mismo simbolismo se ve en Géminis, ¿se acuerdan? Y estaba vinculado a Castor y Polus. Castor simbolizando la inmortalidad, que se está volviendo más brillante, y Polus, lo otro, lo contrario, lo que muere, la mortalidad, se está oscureciendo. La cruz se está retirando, y esta promesa está en Libra, llamada la puerta abierta a Shambhala, el signo en el cual se encuentra el sendero angosto, como el filo de la navaja, que conduce al hombre al reino del alma. La segunda constelación de Libra es la de Lupus, que significa el lobo. A través de las edades, la cabeza del lobo ha sido el símbolo del iniciado. Después sabemos que fue el signo. En ese momento era el lobo moribundo. Claro, los probacionistas, los discípulos, los iniciados, pasan por malos momentos. De repente están en estados casi moribundos y resucitan. Son las famosas crisis del alma o de la personalidad, según sea el caso. El lobo moribundo, entonces, y la naturaleza del lobo que ha devorado la naturaleza del alma, es decir, claro, es lo que hablamos siempre, cuando la personalidad domina, o sea, la conciencia contraria y no ordenada de las leyes, el alma está sujeta a la personalidad, no puede avanzar, no puede crecer. Entonces, es simbolizada como desapareciendo, pues a medida que el hombre logra el equilibrio, la actividad y el poder del lobo desaparecen, es cierto. Y nace el Cordero que es el símbolo del Cristo. La tercera constelación es Corona, la corona sostenida delante del hombre trabajando en Libra. El símbolo está basado en la historia de Ariadna, el aspecto madre a quien Baco le dio una corona de 7 estrellas. Símbolo del segundo aspecto de la divinidad, que glorifica la materia, haciéndola la expresión de la mente divina. Esto es una filosofía o una expresión de algún maestro. Estas 7 estrellas, sabemos que vivimos en un universo centenario, símbolo del segundo aspecto de la divinidad, que glorifica la materia, haciendo la expresión de la mente divina. Como con todo lo de Libra, las interpretaciones y comprensión de las constelaciones son difíciles, pero estimulantes de la reflexión. Libra ha sido muy rico en los temas espirituales. Si bien antiguamente no se omitía la astrología para el crecimiento, la gran fraternidad cristiana a la cual pertenecemos, muchos seres, lo omitía, pero ¿cuánto? Hace 3.000 años, 2.000 años. Y no totalmente, porque sabemos que se dice que los Reyes Magos, venidos de Oriente, tenían conocimientos astrológicos. Lo que ocurre es que es muy difícil que la gente pueda entender lo que esto significa, incluso los que pueden considerarse astrólogos. El tema de la comprensión y cómo se emparenta
Y aquellos hombres avanzaron, muchos en el caso de su fraternidad cristiana, y han llegado a la sanción sin necesidad astrológica. Pero aparece luego como una necesidad. Esto es muy difícil de interpretarlo. Estamos viviendo todos en distintos momentos, y en distintos momentos tenemos que acuñar o acopiar las enseñanzas para ese momento, ya sea por la carga del alma o ya sea por otras circunstancias. Es decir, todos en la rueda no se elevan al mismo tiempo. Y sabemos que la evolución es siempre constante y espiralada, y nunca se detiene. Así solo podemos reflexionar recordando cómo el lobo aparece como el animal que amamantaba a Rómulo y Remo, y fue el feroz animal al que San Francisco de Asís amansó por el amor que sentía por él y el sentimiento de unidad con él. Y volvemos al tema del amor, la síntesis, pero que no se practica correctamente, no se entiende, se mezcla con el amor carnal o el humano. Y hay una frase brillante: solo por amor será salvo el hombre, solo por amor será salvo el hombre, solo por amor será salvo el hombre. Y el lobo es dominado por San Francisco de Asís, que lo amansó por el amor. En Libra tenemos al hombre que nos habla, símbolo del intervalo de silencio en la vida de Jesús. Entre los 12 y los 30 años no tenemos noticias de él, no hay noticias, pero en años de silencio, ya que los pasaba entre los esenios, en Egipto o en el taller de carpintero, en el cual ese gran hijo de Dios equilibraba el espíritu y la materia y se preparaba para su ministerio como un hijo de hombre, que era también un hijo de Dios, demostrablemente. La gran revelación no es que nosotros seamos espíritus, sino que todo es Dios en manifestación, todo es energía en diferentes categorías. Claro, estas enseñanzas son antiguas, tenemos que hablar de distintos niveles. Estas categorías son niveles, y en esos niveles están esas categorías espirituales. Las categorías espirituales o las jerarquías espirituales no son similares a las jerarquías de la Tierra, son diferentes. Estamos hablando de arquetipos, en la Tierra no hay arquetipos. Si hablan de modelos políticos, no existen modelos. La gente, millones de personas están hambrientas y se hablan de modelos. No podemos entender a lo que les llaman modelos, los políticos, por ejemplo. Entonces tenemos que hablar de dimensiones y tenemos que hablar de expresión de arquetipos. Y Cristo fue un arquetipo, fue una expresión de la divinidad en la forma. Podemos interpretarlo como Cristo Jesús, como Cristo cósmico. Podemos interpretarlo como Cristo Krishna, podemos interpretarlo como Cristo Moisés. Podemos interpretarlo como Cristo Antulio, podemos interpretarlo como Cristo Ampión. Esto es muy profundo, porque ustedes saben que interaccionar los sobreseres superiores nos ha llevado años de entenderlo. Por lo tanto, quien escuche por primera vez este caso debe comprender que no se puede entender en un minuto, ni en una hora, ni en un día estos temas. Continuamos entonces. En esa expresión purísima de la divinidad, el Cristo equilibraba perfectamente el espíritu y la materia. Este es el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer. Es decir, más técnicamente tenemos que hablar de los aspectos centrífugo y centrípeto. Tenemos que hablar de esos aspectos. No nos podemos detener, tenemos que seguir con Escorpio, pero podríamos hablar. Entonces dejamos cosas para que se vayan abriendo en la mente de nosotros que vamos a escuchar este cassette o que estamos ahora vivenciando esta enseñanza. Los 2 centauros buenos que Hércules mató con las armas que tenía en ese momento. Son esos centauros conocidos como Quirón, pensamiento bueno, y Folo, fuerza física. Por eso están las flores Quirón, que también se le puso Quirón porque Quirón simboliza lo bueno. Quirón simboliza la sabiduría, por ejemplo, en curación. Esta prueba fue para mostrar el control de la naturaleza emocional
hasta lo del deseo en cualquier forma que ella pueda tomar. Y es todo lo más poderoso, lo más avanzado que es un ser humano. Nadie puede controlar o guiar la naturaleza del deseo por medio de la fuerza física. Nadie. O solo por el pensamiento. Se podrá tener éxito por un tiempo y después se vuelve a surgir nuevamente en ti el problema. Entonces la única forma es apresar el jabalí. ¿Qué significa? El deseo en las altas montañas. Yo digo que esto es muy profundo, como caminante que busca la luz, quien se expresa, siempre ha dicho que esto es el acopio de una suerte de elementos, que solo se vivencia muy a nivel individual, lo que nos subestima la integración, la inclusividad que forma parte del pensamiento de la nueva era, y la unidad, que es la base del universo, sino que así expresado, tomar el jabalí del deseo, es llevar a la práctica algo que puede costar mucho tiempo, no vamos a hablar cronológicamente. Es en la cima de las montañas que ocurren todas las grandes revelaciones, donde la niebla del valle desaparece y llega a la iluminación, es decir, en las alturas. Libra es un signo de aire y está en la cruz cardinal que gobernará el próximo sistema solar, y es lógico. Ustedes saben que el próximo sistema solar y la era brillante no va a ser la de Acuario, sino la de Capricornio. Y en este sistema gobierna el sendero de la iniciación, que es hollado por la flor de la raza. Otra vez el misterio cubre con un velo para que nosotros encontremos al signo difícil de comprender. No nos olvidemos lo que significa Libra a nivel de inducción espiritual, liberación, y que en Libra muchos de nosotros han logrado liberación interna. El poder ser más tolerante significa estar menos condicionado a la efluvia destructiva de las cosas sociales, o de otras cosas que de repente no son sociales sino materiales, o una suerte de escaleras de entendimientos en general. Pero los principios fundamentales del signo son claros y sencillos. Hablan derecho al corazón y sin oscuridad. Para el hombre medio, que no ha desarrollado conocimiento espiritual, la palabra acude una y otra vez a través de los eones, y el verbo dijo que se haga la elección. La respuesta eventualmente vuelve como un resultado del proceso evolutivo y desde el alma. Yo elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Y así concluimos entonces con Libra, y vamos a pasar al trabajo número 8, que tiene el título de Destruyendo la hidra de Lerna, Escorpio, 23 de octubre, 22 de noviembre. Vamos a considerar el mito. Nos encontramos frente al maestro que dice: la luz brilla ahora en el octavo portal. En el antiguo Argos había una sequía. Había una mujer que se llamaba Amimona. Amimona suplicó la ayuda de Neptuno. Este le ordenó que golpeara una roca, y cuando ella lo hizo brotaron 3 corrientes cristalinas, porque estaba faltando agua. Pero prontamente una hidra hizo allí su morada. Al lado del río Amimona está el infectado pantano de Lerna. Dentro de esta fétida ciénaga yace la monstruosa hidra. Sabemos que es un monstruo, una calamidad en la comarca. Esta criatura tiene 9 cabezas y una de ellas es inmortal. Esta criatura tiene entonces la forma de una repugnante bestia. Se le dijo a Hércules que tenía que combatirla. Y le dicen también que los medios ordinarios no le van a servir. Porque si destruye una cabeza, 2 crecen aceleradamente. Hércules esperaba con expectación y escuchaba. Yo solo puedo dar una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo. Repito, ascendemos arrodillándonos, es decir, la humildad para ascender.
la misma que hoy pidió nuestra amada hermana para pedir iluminación, y vencemos cediendo, ganamos renunciando. Esto es lo que a veces no entendemos, que tenemos que renunciar a cosas para poder ganar. Tenemos que ceder, que es a veces tolerancia. Todo esto lo va dando el acopio de elementos, esa automaestría, esa autoconciencia, para poder caminar en la escalera de la vida, en las relaciones humanas, sociales, religiosas, espirituales, etc. Ve, oh hijo de Dios e hijo de hombre, y vence. Se le dio la orden de ir al encuentro de este monstruo, a Hércules. El estancado pantano de Lerna era una mancha que desalentaba a todos los que llegaban a su confines. Su hedor contaminaba toda la atmósfera en un espacio de 7 millas. Cuando Hércules se aproximó, tuvo que detenerse. O sea, fíjense, una milla tiene 1600 metros. Tiene 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros por 7. Varios kilómetros donde se sentía, digamos, el hedor de este monstruo, ¿no? Cuando Hércules se aproximó, tuvo que detenerse, pues solo el olor casi lo venció. La cenagosa arena movediza era un peligro, y más de una vez Hércules rápidamente retiró su pie, temiendo que fuera succionado por la floja tierra. Él encontró la guarida donde ella se alojaba, la hidra. Era una caverna donde reinaba perpetua la noche, y ahí se ocultaba. De día y de noche Hércules rondaba el traicionero pantano, esperando el momento propicio en que la bestia saliera. Él vigilaba en vano. El monstruo permanecía dentro de su fétida ciénaga. Recorriendo una estratagema, Hércules sumergió sus flechas en brea y le prendió fuego, y las hizo llover directamente dentro de la bostezante caverna donde moraba la horrible bestia. Una agitación y conmoción sobrevino. La hiedra emergió con sus 9 encolerizadas cabezas exhalando llamaradas. Su escamosa cola azotaba furiosamente el agua y el barro, salpicando a Hércules. A 3 brazas de altura se levantó el monstruo. Una cosa de tal fealdad que parecía como si hubiera sido hecha con todos los más impuros pensamientos concebidos desde que empezó el tiempo. La hidra se abalanzó sobre Hércules y buscó arrodillarse alrededor de sus pies. Él se apartó y le asestó un golpe tan demoledor que una de sus cabezas fue inmediatamente separada. Apenas había esta horrible cabeza caído dentro del pantano, 2 crecieron en su lugar. Una y otra vez Hércules atacó al furioso monstruo, pero con cada salto se volvía más fuerte, no más débil. Hércules se acordó que su maestro había dicho: nos elevamos arrodillándonos. Arrojando a un lado su garrote, Hércules se arrodilló. Agarró la hidra con sus manos desnudas y la levantó en el aire. Suspendida en medio del aire, su fuerza disminuyó. De rodilla entonces, él sostuvo a la hidra alto por encima de él, para que el aire y la luz purificadora pudieran tener su esperado efecto. El monstruo, fuerte en la oscuridad y el pantanoso barro, pronto perdió su poder, cuando los rayos del sol y el contacto del viento cayeron sobre él. Se esforzó convulsivamente, pasando un estremecimiento a través de su repugnante figura. Más y más desfallecida se hizo su lucha hasta que fue vencida la hidra. Las 9 cabezas se inclinaron, luego con radiantes bocas y vidriosos ojos, cayeron flojamente hacia adelante. Pero solo cuando ellas yacían sin vida, Hércules percibió la místima cabeza que era la inmortal. Entonces Hércules cortó la cabeza inmortal de la hidra y la enterró, silbando todavía ferozmente debajo de una roca. Retornando Hércules se paró delante de su maestro. La victoria ha sido lograda, dijo el maestro.
La luz que brilla en el octavo portal está ahora mezclada con tu propia luz. Y ahora nos vamos a meter en la significación lenta de todo esto. Sabemos que Escorpio da para mucho, pero ha sido muy lindo este tema, esta fábula. No obstante, sabemos que los animales existieron, estos animales prehistóricos, como la hidra, ¿no? Han existido por lo menos místicamente y en algunos casos realmente también. Se han encontrado restos óseos de dinosaurios o elementos de este tipo. En cuanto a por qué se producieron y si estaban dentro del esquema divino, sería andar en especulaciones que no podemos determinar. Pero sabemos que elementos menores como insectos y otros bichos que se arrastran fueron creados por el hombre a través de los eones con pensamientos bajos, no con pensamientos altos como para vencer la hidra. Volviendo a lo nuestro, diremos que de nuevo encontramos variaciones en las versiones del mito. Y no tenemos más el relato del mito hecho por el maestro para guiar. La historia de que la novena cabeza era la cabeza inmortal parece descartada por la sencilla afirmación del maestro Kuhl de que eran 3 veces 3, o 9 pebas. Quiere decir que las 9 cabezas eran 9 pebas, el 3 por 3. Y esto está vinculado a nuestro trabajo de servicio, el 3 por 3. No nos vamos a quedar ahí, ustedes ya lo captan. La versión usada por un señor llamado Francis Merchant en el mito parece más precisa. Es decir, que 9 cabezas fueron destruidas y entonces apareció la mística e inmortal cabeza. La clase pasada dijimos que el número de Dios era 9, que el triuno, el 3 por 3, y que el universo del Padre tenía 81 dimensiones en este sistema de universo. Ven cómo todo se interliga. Está vinculado al número 9. También, en el caso de Álamo Gordo, de los seres extraterrestres que cayeron, tenían como número 9 el elemento aparentemente matemático que los guiaba. Es decir, que el número 9 aparece muy importante, muy místico, y está vinculado al 1, al 3 y al 3 por 3 y al 81. Y así podríamos seguir como número espiritual. En el tema del relato de esta gran cabeza, fue enterrada bajo una roca, da motivo para una reflexión. Tal vez el uso de la frase escondida bajo la roca de la voluntad es revelador. Todas las versiones dicen que fue pues enterrada. En algunos relatos se dice que Hércules quemó completamente las cabezas y que el fuego divino sería ciertamente necesario para esta destrucción. Ahora, qué curioso, yo me pregunto, fíjense, sabemos que Escorpio es un signo difícil, pero es un signo de victoria de la inducción espiritual. Claro que esto tomado desde la comprensión humana del escorpiano comunes, podríamos ya engancharnos con todo lo humano. Pero vuelvo a repetir que es muy difícil explicar astrología, que a los propios astrólogos todavía no pueden interligarla, que no es una pavada, y que aunque la gran fraternidad en la cual estamos envueltos no la usó en su primera fase de evolución, no es menos cierto, y lo recalco, que vivimos en un universo lleno de estrellas, constelaciones y soles, en las cuales estamos inmersos y formamos parte. Quiere decir que no podemos desestimarla de la inducción energética, y menos de las significaciones. Por eso, siento una gran alegría de poder entender todos los vértices que implica la gran enseñanza espiritual, vertida desde tiempos inmemorables, en la cual nosotros, alrededor del año 2000, muy cerca ya para pasar el año 2000, estamos entendiendo. Por eso, cuando una persona lee un libro, a lo mejor es una filosofía cierta, pero madurada hace 2000 años, y si se queda conectado con una estructura de ese tipo, puede quedarse fuera del camino. No es que sea malo o sea deceptivo. Es el caso de algunas disciplinas religiosas que hoy no tienen basamento para los que están trabajando en un grupo de punta, pero sirven para determinadas conciencias, como mantenimiento de la conciencia divina. Tal vez el uso de la frase escondida bajo la roca de la voluntad es revelador. Todas las versiones dicen que fue pues enterrada la cabeza. En algunos relatos se dice que Hércules quemó completamente las cabezas y que el fuego divino sería ciertamente necesario
para esta destrucción. De cualquier modo, es imposible negar la poderosa descripción del mundo del discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado. Fíjense, ya vamos entendiendo, nos sumergemos en esta estrata, que sabemos lo que está pasando día a día, semana a semana, esto no termina nunca, y se buscan puntitos, se buscan lógicas, razones. No existe razón, es el larva que se plantearon en los libros Misión Humanidad, aniquilamiento del cerebro de la raza humana. Y estamos en la zona de conciencia de error. Y aunque busquemos puntos de razonamiento, no vamos a poder parar a menos que tengamos ciencia espiritual. Repetimos entonces, todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado significa parte de lo que es la hidra, el monstruo. En el aire del espíritu, donde por su verdadera naturaleza la hidra no podía vivir, y así consumió y murió. Es decir, la personalidad no puede entrar donde está la luz. Por eso el poder de la luz es más grande que el poder de la sombra, porque la sombra repugna a la luz y la luz los encandila. Esa es una de las grandes armas que la humanidad no quiere tomar como espada. El uso del fuego en el esfuerzo preliminar contiene, no obstante, este símbolo en la descripción. Mientras el sexo, bajo la prueba de la comprensión de los opuestos y la doble soberanía, astrológicamente hablando, de Marte, de la madre Olivenia e Ito, como regentes de Marte, tiene su lugar especial. El excesivo énfasis de esta sola faceta no es suficientemente inclusivo. Todos los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo. Vamos a ver cómo. Los pares de opuestos, repito, tienen que ser compensados en el signo de Escorpio, un signo avanzado del integrado consciente discípulo, así como aparece lo contrario de lo que simboliza Escorpio. No nos olvidemos que es el signo del discípulo, así como Capricornio es el signo del iniciado, porque todas las iniciaciones comienzan en Capricornio. Escorpio, no un signo sórdido del hombre no evolucionado, como se piensa a menudo. De nuevo uno debe leer cuidadosamente y distinguir entre gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda invertida. Entonces debemos distinguir aquellos que están en Escorpio, en qué nivel dentro de esa rueda ordinaria, y aquellas almas aceptadas o discípulos aceptados en la rueda superior, todo lo cual es presentado para el estudio de los caminantes o de los que buscan la verdad. A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de 9 cabezas que vivía en un pantano inundado de oro. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Él mora dentro de las cavernas de la mente. En la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados, él prospera. Quiere decir que esto tiene vinculación con el arba. Tenemos arba porque no ha entrado la luz, porque en esas cavernas de la mente no hay retroalimentación superior. Vivimos con 4 o 5 esquemas: la apetencia desmedida, el poder, el sexo y el dinero. No tenemos retroalimentación de valores. La religión es excesivamente pálida y la espiritualidad sigue siendo aún pálida. Y en esa oscuridad y en ese fango de los huecos mentales es donde la oscuridad y no la iluminación avanza. Y ahí es donde se produce el aniquilamiento del cerebro. El aniquilamiento del cerebro trae todo lo que vemos en la pantalla de la vida: accidentes, caídas de aviones, matanzas, drogas, sida, fiestas negras, violencia, matones, corrupción, vicio, anticristo en la política, anticristo en la ciencia, anticristo en todas las facetas de la vida, acciones deleterias y negativas. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta y ya explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia permanente. Entonces hablamos de los arquetipos de fulano y de mengano,
Y hablamos de un subconsciente como arquetipo cuando es el reservorio y tacho de basura de nuestras existencias. Vamos a hablar un poco del camino del ser espiritual, el camino de la perfección. Porque para poder neutralizar aquella connotación de lo que marca la posibilidad de Escorpio en el nivel humano, entendido correctamente, tenemos que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, sabemos que muchas personas provocan que sus nervios estén en tensión. Son incapaces de controlar sus nervios, su sistema nervioso. Y dicen los maestros que estas personas se vuelven como muelles apretados de energía, caprichosamente enroscados, y rechazan las influencias estabilizadoras de la mente crística y del corazón divino. Y la persona generalmente no se acuerda de los valores espirituales, solamente lo hace una vez por semana, de repente cuando le toca ir a su templo. Pero, en cambio, los seres espirituales intentan hacer un contacto permanente con el alma, pero por sobre todas las cosas, lo más importante, que este planeta necesita esa redención crística, que tiene que ver con su sobreser. Entonces, estos hombres, la mayoría de la humanidad, y de ahí tenemos el problema del Harvard, es que al estar en tensión rechazan estas influencias superiores de la mente crística y del corazón divino, ya que no tienen otra energía y están obligados a usar la que han encerrado en la espiral de sus incongruencias mentales y emocionales. Y esto es lo que trae aparejado aquello que con bastante énfasis en su momento dado se planteó como el aniquilamiento del cerebro, esta enfermedad contagiosa que hace que la gente pierda equilibrio, armonía, sensibilidad, y se produce todo este desfasaje que tenemos en la pantalla de la vida y que hemos hablado anteriormente. Así, por su desequilibrio psíquico, el muelle salta y la sustancia impura del aura se derrama en una corriente negativa, en una corriente bastante malsana, deleteria, para no utilizar una palabra todavía más fuerte que han utilizado acá los maestros. Toda la delicada exquisitez del alma y la cultura y gracias naturales del Espíritu Santo se derraman por el suelo, negándose al reino celestial la oportunidad de actuar a través del aura del individuo. Nosotros tenemos que entender que somos canales y también en esta aura que llevamos tenemos que tratar de que estas energías, somos pocos los que de repente podemos dar alegría a lo divino, como por ejemplo aquellas personas que pueden estar en el macro o microcentro bajando energías superiores, y hay algunos que lo hacen, y esto es una bendición para la raza. La raza nunca va a pensar, ni siquiera entiende lo que significa ser un canal de la luz a un nivel mayor. Decir que estos seres sufren es subestimar la realidad, porque debido a que niegan la esperanza del Cristo, son castigados por medio de sus pecados. La luz infalible de Dios sigue fluyendo hacia sus corazones, pero pasa desapercibida y no se la utiliza. ¿Por qué? En vez de fluir hacia los recipientes de la virtud, las formas puras y las ideas nobles que conservan la luz de Dios en el hombre, se la conduce automáticamente a las matrices viejas y encostradas, formadas en años anteriores por las complicaciones del ego y el contacto con las fuerzas del anticristo que impregnan a la sociedad. Esto lo estamos viendo ahora. Lo hemos visto también. Pero más que nada, en este nuevo milenio, en la cual empezamos a tomar contacto todos con la humanidad, con este tercer milenio, vemos que los problemas continúan. Y estos patrones, estas matrices viejas o estructuras, manchan la luz, que desciende cual nubes que filtran el sol del ser e impiden el desarrollo espiritual del alma. No obstante, en momentos de verdad desnuda, como ahora, hombres y mujeres reconocen sus necesidades internas, y su corazón y su mente piden a gritos la preservación de su alma inmortal.
porque la gente clama por paz, clama por esto, pero entra en discordia rápidamente. Lo vemos en televisión y lo vemos a cada rato. La persona quiere solucionar su problema, pero está en contra también de su propio problema con las actitudes prácticas que asume frente al problema. Buscan al cielo, pero temen la respuesta del cielo a veces, y al no reconocer el omnipresente amor del Espíritu, observan impotentes cómo poco a poco el alma pierde dominio sobre las energías de la vida, que recibe continuamente, porque cada vez que utilizan mal su energía, los marca el hierro de la retribución, es decir, aquello que conocemos como ley de causa y efecto. Si bien parece que los que viven en el error escapan durante algún tiempo de pagar por el mal que han causado a otras personas, recuérdese que la vida hará sus ajustes y nadie evadirá la responsabilidad de sus actos. Tal como dijo aquel cuya voz clama en el desierto: en su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Nosotros, dicen los maestros, no nos interesamos por cuestiones de crimen y castigo, sino por la alegría y el valor que nacen en el alma del crisol de la experiencia. El valor de ser la manifestación de Dios, el valor de seguir la huella del Maestro, de sentir el bullir de su esperanza por doquiera que vais, y de saber que aún cuando andáis por el valle de las sombras no tendréis temor, porque su luz fluye en oleadas a través de vosotros. También dicen los hermanos: guardaos del pecado de la autocomplacencia y de juzgar la vida de los demás. Esto tiene dos aristas. En primer lugar, hemos marcado muchas veces la autocomplacencia, pero también hemos juzgado. Pero también aquellos que han entrado en la autocomplacencia y que han abandonado muchos grupos de luz son responsables por esa autocomplacencia. El equívoco fue haberlos juzgado, pero se han restado como cintas de luz, han perdido mucho tiempo, siguen en esa autocomplacencia. Antes de permitir que vuestros pensamientos y sentimientos se cristalicen alrededor de una determinada idea, preguntaos: ¿son en verdad terminantes las evidencias? ¿Conocéis bien los motivos del corazón y las circunstancias kármicas de otras vidas? Si es así, ¿sois capaces de valorar estos factores mejor que el cielo mismo? El Maestro habló sabiamente cuando dijo: no juzguéis para no ser juzgados. Esto también tiene dos aristas. Nosotros vemos a veces que está muy bien, que hay mucha crítica en el mundo, en la tierra, en nuestra América, pero vemos también que los maestros son capaces de hablarnos fuertes, no solamente con esa flecha de amor y misericordia, sino que tenemos a veces juzgamiento para el anticristo muy duro. Por eso el tema pasa por una capacidad muy importante del ser para poder evaluar todas las circunstancias de la vida. Es cierto que debemos saber cuándo la palabra es una bendición y cuándo no, y eso lo hemos estudiado, remarcado durante 8 años, nada menos, en nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, seguimos creciendo todos, en todo nivel, y los que se gradúan en un aspecto tendrán que seguir estudiando otros aspectos de la evolución cósmica, aún los grandes señores de luz. Por lo tanto, permitid que el Espíritu Santo remodele paso a paso los recipientes de los pensamientos y sentimientos que nos impiden emprender el vuelo. Estamos tratando Escorpio, no significa que todos los signos no tengan algo de ese dragón de las 9 cabezas o de las tantas cabezas como esta famosa hidra, sino que Escorpio es el signo ese de disyuntiva dentro del humano, pero es un signo de victoria, todos lo sabemos. Y hemos hecho este paréntesis porque este trabajo de camino interno suaviza aquellos aspectos duros que vamos a seguir analizando dentro del tema que estamos tratando. Entonces, la gran emanación del Gran Espíritu Santo será una realeza de todas las circunstancias exteriores cuando nosotros seamos capaces
de acopiar esas energías cristalinas, esas energías purísimas, transparentes, brillantes, que podíamos capitalizar alrededor de nuestra obra y principalmente alrededor de nuestra cabeza, esa corona que mostraron los santos, que habían llegado al tercer aspecto de espíritu hombre, hombre espíritu, con su corona radiante que estallaba alrededor de sus cabezas en aquellos tiempos del drama cristiano. Y continuamos ahora sí con las descripciones que habíamos comenzado la clase anterior. Recordamos que el trabajo de Escorpio es Destruyendo la Hidra de Lerna. Es el trabajo número 8 y tiene que ver con este monstruo que habitaba en una caverna, esta bestia, con 9 encolerizadas cabezas, exhalando llamaradas, y que Hércules había vencido a este animal. Y de nuevo encontramos variaciones en las versiones de este mito. La historia de que la 9ª cabeza era la cabeza inmortal parece descartada, como habíamos comentado, por la sencilla afirmación de uno de los maestros de que eran 3 veces 3 o 9 pruebas. Es decir, que algunos comentan que 9 cabezas fueron destruidas y entonces apareció la mística e inmortal cabeza. Y además el relato de que esta gran cabeza fue encerrada bajo una roca da motivo para mucha reflexión. Tal vez el uso de la frase escondida bajo la roca de la voluntad es revelador. Sin embargo, siempre esa cabeza fue pues enterrada. De cualquier modo, es imposible negar la poderosa descripción del mundo, del discípulo, los aspirantes espirituales, aquellos que están en la tercera fase, aquellos que se consideran seres espirituales. El discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado, en el aire del espíritu, donde por su verdadera naturaleza la hidra no podía vivir y así se consumió y murió. El uso del fuego en el esfuerzo preliminar contiene no obstante este símbolo en la descripción, mientras el sexo bajo la prueba de la compensación de los opuestos y la doble soberanía de Marte tiene su lugar especial. El excesivo énfasis de esta sola faceta no es suficientemente inclusivo. Diremos que todos los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo Escorpio, un signo avanzado del integrado consciente discípulo. Ya ven que tiene esas dos facetas, no un signo sórdido del hombre no evolucionado como se piensa a menudo. De nuevo, uno debe leer cuidadosamente y distinguir entre gente en la rueda ordinaria, lo habíamos comentado, y discípulos en la rueda invertida. A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de 9 cabezas que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva, él mora dentro de las cavernas de la mente. Ahora van comprendiendo, en la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados, él prospera. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta y ya explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia permanente. Su existencia no se descubre fácilmente. Habíamos comentado que el subconsciente es el reservorio de todas aquellas circunstancias infortunadas de los seres humanos. Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo de hombre, aun cuando él sea también un hijo de Dios. Cercena una cabeza y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo son vencidos, otro toman lugar. Esto está con el famoso tema vinculado a que todos los días tenemos que luchar contra el viejo ego humano. No es la espiritualidad, como cree la gente, la misa de un templo los días domingos,
sino que la espiritualidad es de hora a hora, minuto a minuto. Estamos hablando de que la gente habla mal, los jóvenes hablan mal, y aunque lo hagan sin maldad, sin embargo, la energía comienza a funcionar mal en estas criaturas, en estos seres. Tenemos que entender que la vida pasa por ser exquisitos, y exquisitos espirituales, que nada tiene que ver con los aspectos genésicos o orgánicos, sino que tiene que ver, tenemos que empezar a aprender que la energía sigue al pensamiento, y que si nosotros hablamos mal, se mueve un circuito de energías negativas en nuestro cuerpo. Y el hablar mal con sentimiento negativo va provocando, va minando y va sumiendo a la persona en enfermedades bastante fuertes. Esta es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo en la vida, que tenemos que tratar de cuidar el verbo para que ese centro ubicado en la garganta funcione bien y no somatice anginas, dolores, afonía y una serie de elementos, hasta a veces tumores que se producen ahí cerca de esta zona. Hércules hace tres cosas. Él se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie, y es verdad, y exponerlos a la luz de la sabiduría. La persona no quiere la verdad, no quiere reconocer. Y ha ocurrido acá que hermanas me han pedido que les diga la verdad, y cuando les dije la verdad se ofendieron. Entonces, queremos la humildad. Entonces, ¿qué denota eso? Denota ego, vanidad. Cuando hay humildad, la persona saca a flote y trata de cubrir ese desfasaje, ese patrón conductal que la está hiriendo, que son muchas cosas: envidia, impaciencia, egoísmo, posesividad y toda una suerte de elementos. Entonces, uno que tiene más percepción por haber transitado el mundo, la vida y las experiencias transpersonales, puede ver mejor en un hermano que aún todavía no está crecido en su nivel y ver esa faceta. No confundir lo que habíamos tratado antes con una crítica despiadada, estas críticas televisivas, críticas políticas que no conducen a nada, contra una diplomacia en poder tratar a mi semejante y decirle aquel aspecto que él debe resolver. Si la persona entonces tiene humildad, saca a flote del subconsciente ese patrón conductal y lo revierte, lo expone en la superficie, lo derrota, es un trauma menos, sale a lo mejor hacia adelante y puede salir a lo mejor de un problema que la asume en la autocomplacencia, la asume en la depresión, la puede sumir en la angustia. Al sacar esa piedra, entonces la persona comienza a transitar bien. A veces utilizamos herramientas para ayudarnos, como son las terapias florales, por ejemplo, y otros elementos, pero que al fin y al cabo el mejor elemento es la autoconciencia del individuo, con las ayudas energéticas provenientes de lo alto, para que podamos purificarnos y seguir adelante. Entonces, lo que hay en el subconsciente es un pantano, y Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, y la arena movediza, y fue de repente incapaz de vencer a la hidra. Él tuvo que levantar al monstruo en el aire. Y acá viene lo significativo. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende? Esto es trasladar su problema a otra dimensión para poder resolverlo. Esto está muy claro. Y con toda humildad, arrodillándose en el fango, él tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen solo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Es lógico. Yo vi hermanos que esto lo sabían hace 10, 12 años, enfocar el problema desde otro nivel superior, porque no lo vamos a poder resolver desde el nivel en que nos encontramos. Es cierto. Y cuando levantamos en alto algo, ¿a dónde vamos? Hacia arriba. Podemos ir simplemente hacia el cielo, hacia las alturas. ¿De dónde vinimos? En donde está esa energía superior. Pero si nosotros queremos seguir queriendo solucionar el problema en el fango, representado por los malos programas televisivos, por la efluvia destructiva y el árbol, y por todo lo que es destructivo en todas las facetas de lo social, no vamos a poder resolver ningún problema. Y ustedes ven
que en estos años se han agarrado hasta carterazos, se han peleado, se han pegado, no solamente en un programa de televisión, en la India se han agarrado los legisladores, los celadores, se han tirado con sillas, hubo heridos, y lo hemos visto también en nuestras provincias. Esto te está demostrando la locura que está alimentando al ser humano. Y esto es lo que estamos comentando ahora. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. La inmortal separada, la cabeza inmortal separada del cuerpo de la hidra es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece. Es decir, hay un problema, pero esa energía permanece. Dirigida de nuevo y acrecentada. Después que la victoria ha sido ganada, esa energía por consiguiente es purificada. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. La tarea asignada a Hércules tiene 9 facetas. Cada cabeza de la hidra representa uno de los problemas que acosan a la persona valerosa, que busca lograr el dominio de la misma. 3 de estas cabezas simbolizan los apetitos asociados con el deseo, la comodidad y el dinero, que es lo que busca siempre la gente material, individuo del primer tipo. El segundo grupo de estos 3 concierne a las pasiones del temor, el odio y el deseo de poder. Las últimas 3 cabezas representan los vicios de la mente no iluminada, el orgullo, el separatismo y la crueldad. Quiere decir que este 3x3 de la cabeza de la hidra es justamente aquello que está agobiando a la humanidad, sea cual fuera su investidura, falta de humildad, y aunque tengamos títulos colgados del comedor o de la oficina, seguimos con estas 3 cabezas, con estas 9 cabezas, 3x3. Algunas pueden ser derrotadas, pero deben ser derrotadas todas para que podamos seguir creciendo y llegar al hombre espíritu. Y repetimos, entonces, estos elementos que acosan estas 3 cabezas que simbolizan las primeras, deseo, comodidad y dinero. El segundo grupo es temor, un gran flagelo de la humanidad, odio y deseo de poder. Todos tienen deseo de poder. Cuando se unen, en general, lo hacen en el fondo vinculados con el deseo de poder. Las últimas 3 cabezas representan los vicios de la mente, que no está, por supuesto, iluminada. El orgullo, el separatismo y la crueldad. Y esto lo vemos en todas las facetas de la vida, en la vida material, en la ciencia, en la vida social, en los aspectos del arte, en la vida política, con mucho más énfasis, y lo vemos también en los grupos religiosos y en los grupos espirituales, o llamados espirituales. Es decir, que estos 9 elementos, estos 9 patrones conductuales, están inmersos dentro de la cueva de ese subconsciente que tenemos que ir purificando y derrotando. Las dimensiones de la tarea que Hércules emprendió son así evidentemente claras. Él tenía que aprender el arte de transmutar las energías que tan frecuentemente precipitan a los seres humanos en catastróficas tragedias. Las 9 fuerzas que han producido indecibles estragos entre los hijos de los hombres, donde desde el principio del tiempo tenían que ser redirigidas y transmutadas. Y estamos hablando en pasado porque desde el lado divino espiritual al hombre se le acabó el tiempo. Entonces ahora se produce una explosión
en vez de una transmutación, individualmente hablando y en algunos casos socialmente hablando. Los hombres hoy en día están todavía esforzándose para lograr lo que Hércules tuvo éxito en llevar a cabo. Sabemos que si hablamos de los hombres, no hablamos del discípulo. Tenemos que entender que muchos hombres no creen en estas cosas, no creen en nada, que muchos hombres son religiosos pero no aceptan estos trabajos de automaestría, estos trabajos de autoconciencia, y mucho menos la práctica de este trabajo. Y después tenemos hombres y mujeres que aceptan en teoría, pero que después se retiran a una autocomplacencia sin integrarse ni trabajar en esa unidad y sin ayudar a la raza como servicio. Y estamos hablando de que servicios son muchos y varios. Los problemas que surgen del abuso de la energía conocida como sexo atraen nuestra atención por todas partes. El amor a la comodidad, al lujo y a las pasiones exteriores prevalece todavía con fuerza en la raza humana. La búsqueda del dinero como un fin en vez de un medio reduce la vida de incontables hombres y mujeres. Es decir, la sociedad fagocita a los seres humanos, los consume en esa vida, no vamos a entrar en detalle, alocada, desarmonizante, en este sistema que muchos han llamado salvaje. Entonces el verdadero discípulo, el verdadero ser inteligente, no permite que la sociedad lo fagocite, pero no utiliza autocomplacencia, utiliza otros métodos. Muchos lo han utilizado, y yo conozco quien lo ha utilizado, y conozco también sus problemas, sus dificultades, porque hay que renunciar a veces a cosas. Pero la felicidad que se logra y la iluminación es mucho mayor a lo que se ha renunciado. Así la tarea de destruir las tres primeras cabezas continúa desafiando los poderes de la humanidad, miles de años después que Hércules realizó su extraordinaria proeza. Las tres cualidades del carácter que Hércules tenía que expresar eran humildad, coraje y discernimiento. Con humildad somos capaces de recibir la humilde admonición que un hermano nos entrega cuando realmente queremos crecer. Si no tenemos humildad, entonces se produce una fisura, se produce la vieja discordia del pasado. Entonces tenemos que tener humildad. La humildad está dentro de los valores fundamentales de la evolución, como ley. En esa humildad reconocemos los defectos y sacamos coraje para atacar al monstruo que permanece enroscado a las raíces de nuestra naturaleza. También discernimiento para descubrir una técnica para vérsela con su mortal enemigo, porque es mortal. Destapar el pozo negro de los bajos deseos y los impulsos egoístas que supuran en la naturaleza subconsciente. Ha sido también el trabajo del moderno psicoanálisis. La técnica más reciente lleva los desagradables datos de los impulsos reprimidos a la superficie. Es verdad, pero a menudo se detiene en este punto. El individuo se da cuenta que un monstruo yace oculto en las áreas subterráneas de la conciencia de sí mismo, pero se siente desconcertado y perplejo, tratando de habérselas con este formidable enemigo. Hércules invoca una luz más brillante que la de la mente para analizar. Él busca elevar su problema a una dimensión superior. No remover permanentemente en el lodazal del subconsciente. Esto es una de las cosas por la cual yo luché, y aunque se perdieron algunas personas en nuestro equipo de trabajo, muchas veces otros lo comprendieron. No remover perpetuamente ese lodazal, porque no podemos, estamos enfocando el problema desde el mismo nivel, y desde el mismo nivel no podemos encontrar la solución, sino expandirnos hacia un nivel superior, expandirnos, levantar esa hidra en el aire, y ver que en el aire está el hálito del espíritu. Debemos esforzar, o los seres deben esforzarse para ver su dilema a la luz de esa sabiduría, de ese espíritu que llamamos el alma, también en su nivel diferenciado.
Y entonces así la persona confronta desde un nuevo ángulo de visión. Ustedes ven que los problemas quieren enfocarse dentro materia con materia, no puede enfocarse de esa forma.